especiales que va a haber. ¿Cómo les va? Bueno, ahí ven en pantalla completa la presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, como decía Cristian, les voy a hablar de 2 de las 4 prácticas que preparamos para ofrecerles. Y voy a hablar de 2 porque estas 2 tienen en común el detector con el que se hicieron las mediciones que van a utilizar. Sin embargo, como van a ver, los temas sobre los que versa cada una de las prácticas son bien distintos. O sea, tienen el mismo detector, pero son cosas bien diferentes. Entonces, esta es lo que tiene en común es el detector y se llama, el detector es un skipper CCD. CCD es lo que muchos de ustedes ya conocen, de CCD son las siglas de Charge Coupled Device, del que voy a hablar ya mismo, así que paso ahí. Entonces, lo que les voy a resumir acá es primero unas pocas slides sobre qué es el detector. Digo pocas porque de todas las cosas que les vamos a contar después, durante el correr de los días, les vamos a ir agregando información. Hay mucho para decir sobre cada slide que van a ver acá, pero esto es solo un panorama general para que todos estén al tanto de qué tratan estas prácticas, pero no necesariamente para que a partir de esto tengan toda la información como para poder enfrentar el problema experimental que les vamos a ofrecer. Como parte de esto, creo que el leitmotiv de estas prácticas es que en ambas 2 pueden contar literalmente de a uno electrones o fotones, y en un rango dinámico muy grande, o sea, pueden contar 0, 1, 2, 3, o 1000, 1500, 2000, y distinguir si hay 2000 o 2001 electrones o fotones, ahora van a ver dónde. Y con esas capacidades hay 2 cosas para hacer. Una es calcular lo que se llama energía de creación de electrón hueco, que van a ver que es una cantidad súper importante en experimentos muy generales, que van desde física de neutrinos a materia oscura o a cosas de óptica, y otra cantidad que también es importante en esos experimentos es lo que se llama factor de Fano. Y la otra práctica, que también tiene al skipper CCD como detector involucrado en la medición, es una en la que se usan fotones entrelazados o correlacionados cuánticamente. Ahora les cuento cada una de esas, pero primero déjenme contarles de qué se trata el detector que se usó para las mediciones que van a usar en ambas prácticas. Entonces, como ya dije, un CCD es un detector que, por sus siglas en inglés se llama así, Charge Coupled Devices, que uno lo puede pensar básicamente como un montón de capacitores acoplados, capacitores muy chiquititos. Cuando digo muy chiquititos es de 15 micrones por 15 micrones cada uno, acoplados uno tras del otro. El CCD, los inventores del CCD recibieron el premio Nobel en el 69, si mal no recuerdo, y cuando lo propusieron como un dispositivo de memoria, porque en esos capacitores uno puede guardar carga, y la particularidad de estos detectores es que permiten mover la carga de uno de estos píxeles, así se llaman esas cajitas, al píxel de al lado. Y ahora van a ver todas las cosas que uno puede hacer al tener esa capacidad, la de mover carga de un píxel al de al lado. Ahora, si bien la motivación original de los inventores y ganadores del Nobel fue la de usarlo como memoria, o sea, guardar cierta cantidad de carga en un píxel, moverla al de al lado y que eso signifique algo, o sea, una forma de guardar información, el uso que tienen hoy es mucho más general y mucho más amplio, y saben que cámaras de muy alta calidad o las cámaras en los telescopios usan CCDs. Las cámaras de los celulares en general usan CMOS, que es una tecnología que tiene mucho en común, pero no es lo mismo, y más adelante quizás queda más clara la diferencia. Pero en estas prácticas, lo que les vamos a ofrecer es usar estos CCDs para medir distintos tipos de radiación, que pueden ser fotones visibles, pueden ser muones, pueden ser electrones, puede ser búsqueda de materia oscura, puede ser neutrino. Estos detectores son muy versátiles para ver radiación casi de cualquier naturaleza. La forma en la que hacen eso es la que se representa en esto, ¿no? O sea, viene una partícula, esto podría ser un muón, por ejemplo. Un muón, no sé si todos saben, pero los muones son partículas que se crean en la atmósfera por la interacción de los rayos cósmicos con las moléculas de la atmósfera, y esos muones que se crean en la atmósfera viajan y nos atraviesan permanentemente, así que el muón es algo con lo que convivimos y que podemos ver haciendo una cámara de niebla, por ejemplo, a simple vista, y bueno, con estos detectores también los van a poder ver, le van a poder sacar fotos a esas partículas que nos atraviesan permanentemente. ¿Por qué? Porque cuando una partícula de esas atraviesa este detector, que es un pedazo de silicio, literalmente,
acá ven cómo luce en la realidad. Esto mide unos 2 centímetros por 6 centímetros, y dentro de estos 2 por 6 hay unos 4 millones de píxeles. Cuando ustedes escuchan que una cámara es de 4 megapíxeles, está diciendo eso, ¿no? Que hay 4 millones de cuadraditos de, en este caso, 15 micrones de lado cada uno, acoplados unos con otros, y uno puede mover la carga entre ellos. Bueno, la carga que se genera cuando la radiación pasa por el volumen de estos detectores, debido a una diferencia de potencial que uno les aplica, puede driftear, decimos, moverse hacia la superficie. Y queda atrapada en estas cajitas. O sea, cada cajita queda llena de 1, 2, 0 o 1500 electrones. Bueno, ¿qué es lo que uno hace después? Imaginen este proceso. Una de las prácticas que le vamos a ofrecer tiene que ver con irradiar estos detectores con rayos X. Cuando un rayo X impacta con el detector, eso produce un montón de carga. Por ejemplo, 1573 electrones. Esa carga queda atrapada en esta cajita de 15 por 15 micrones, y también en otras cajitas quedan atrapados eventos de un electrón. Estos electrones no necesariamente son producidos por radiación externa, sino que son producidos por lo que se llama dark current, o corriente oscura del detector, que es un proceso térmico del que también después podemos hablar en detalle. La cuestión es que cuando esto pasa, los rayos X generan muchos electrones, y esos muchos electrones quedan atrapados en estos capacitores acoplados, ¿sí? Los Charge Coupled Devices son esos, capacitores acoplados. ¿Qué puede hacer uno después? Es mover la carga. ¿Vieron lo que pasó ahí, no? Todas las filas movieron su carga al de al lado, por eso es que es Charge Coupled de acoplados, que pueden moverle la carga a su vecino, y de esa manera uno consigue llevar la carga a donde quieren. En particular, llevarla hasta acá. Este lugar que dice SN se llama Sense Node, que es el lugar donde uno sensa cuánta carga había en ese píxel. Ordenadamente, entonces, uno puede llevar un electrón, llevar el otro electrón, llevar los 1573 electrones, como van a ver ahora, y a todos hacerlos pasar por este lugar donde se cuenta cuántos son. Hasta acá, todo lo que dije es un CCD convencional, ¿sí? No tiene ninguna particularidad respecto de los que se usan en cámaras fotográficas muy buenas o en telescopios muy buenos. Sí, Ahora, Darío, te preguntan algo. Uy, perdón, no estoy mirando. No, Díganme está en bien, voz te alta. avisamos nosotros. ¿Querés leerme la pregunta? Así no saco la pantalla Es completa. que no lo describió todavía. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. En uno de los slides tenía el de 1571 sobre el de 1, y Sí. el de 1 estaba abajo de todo. ¿Ahí podías mover de vuelta para abajo o no? A ver si te entendí. O sea, Perdón, que esto no me mi está pregunta va viendo. más orientada a si se puede, si podés hacer un movimiento en falso y borrar información, o que se junte información. Bueno, hay un montón de situaciones como esas para estudiar. Lo que puede pasar, similar a lo que vos decís como movimiento en falso, se llama, bueno, en general en los papers aparece como CTI, de Charge Transfer Inefficiency, que es que cuando movés la carga, no toda la carga se movió al píxel de al lado. Entonces, ponele que vos querés mover estos 1571 electrones para abajo, y movés 1570 y te quedó uno arriba. Eso puede pasar. Y entonces es como que el píxel va dejando una estela de electrones por detrás. Eso pasa dependiendo de cuán bien seteados estén los voltajes, de cuán rápido muevas la carga y de cuánta carga tenés. Si tenés mucha carga y la movés muy rápido y con un voltaje que no es el adecuado para generar el pozo de potencial, porque cada uno de estos píxeles es un pozo de potencial como los de física 4 o como los de teórica 2, bueno, si el pozo de potencial no es infinito a los ojos de la carga, podría pasar eso, y en ese caso sí, se podrían sumar en un mismo píxeles cargas que vienen de píxeles distintos. Todos esos efectos están y se pueden cuantificar. Sí, puede pasar. Pero a lo mejor lo que faltó es que, o sea, todos esos caen, cada fila del CCD cae a una fila de registro que está ahí abajo, ¿no? Eso no Claro. sé si... Ah, perdón, esa era la duda, claro. No sé, acá no estoy seguro. Ellos llegan ordenados, por ejemplo, agarraste 1571, lo seguís, y el 1571 baja acá, después viene acá, espera a que lean que era el que estaba antes, y después lo leen a él. O sea, vos lees píxel por píxel y no lees 2 píxeles juntos. También se puede hacer lo que se llama binning y leer varios píxeles juntos, pero son detalles a esta altura
Lo podemos charlar después, pero hay infinitas de esas cuestiones para atender cuando uno se mete con los datos. Ok, bueno, gracias. No hay por qué. Bien, ahora una conexión fuerte que tiene esto con cosas que ya venimos viendo en la materia es la reducción de ruido. Para saber cuánta carga hay en cada píxel, como les dije, hay que llevar la carga hasta ese lugar que se llama Sense Node. Ahora, en ese lugar lo que uno hace es medir cuál era el voltaje que ese mini capacitor, el Sense Node es un capacitor muy chiquitito, uno mide cuánto voltaje entrega, o sea, hay entre las placas de ese capacitor, déjenmelo decir así, cuando no hay carga en él y cuando está la carga del píxel que estoy leyendo. Y por la diferencia entre eso, que es señales cuando está la carga y pedestales cuando no, con esa diferencia uno tiene un voltaje, y ese voltaje después se puede traducir en carga. Ahora, como vimos con mucho detalle, usando el lock-in, cuando uno hace esas mediciones, hay ruido de diferentes frecuencias. Acá hay una única frecuencia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno tiene un ruido de alta frecuencia? Bueno, medir el pedestal medir el pedestal muchas veces y medir la señal muchas veces, permite eliminar el ruido de alta frecuencia, de la misma forma en el que el filtro del lock-in podía, promediando, eliminar el ruido de alta frecuencia. ¿Se acuerdan que ponían un filtro pasa abajo y mataban las altas frecuencias? Esto funciona igual. Pero si tiene una frecuencia muy baja, queda por fuera de ese filtro, y entonces cuando uno mide la señal, estaría integrando este área roja, cuando mide el pedestal, este área azul, y cuando hacen la diferencia, culpa de que había un ruido de baja frecuencia, tendrían una contribución que no quieren. Eso es lo que pasa en un CCD convencional. Y ahora viene lo que es especial de esta práctica y de la otra, y es que no van a estar trabajando con un CCD convencional, sino con lo que se llama un skipper CCD. El skipper CCD es una tecnología muy novedosa, o sea, no existía hace 3 años este detector, que se creó especialmente para buscar materia oscura, y lo que puede hacer es medir la carga en cada píxel tantas veces como quieran. Poder medir la carga en cada píxel tantas veces como quieran lo que hace es reducir drásticamente el ruido de lectura por este efecto que está acá. Este ruido de alta frecuencia que se elimina en el CCD convencional, también se elimina en un CCD skipper, pero el ruido de baja frecuencia, al poder medir pedestal señal, pedestal señal, pedestal señal muchas veces, también se puede eliminar haciendo esta medición repetida de carga no destructiva. Y esto se puede hacer con un solo electrón. O sea, podemos agarrar un electrón, medirlo, sacarlo, volverlo a poner, medirlo, sacarlo, volverlo a poner, y hacer eso todas las veces que quieran. Como esas mediciones son independientes, el resultado, que ya discutimos mucho en la materia, es que el ruido, o el sigma del promedio, es raíz de n veces más chico que el de cada medición. Eso significa que el error con el que están midiendo se reduce con el número de mediciones que hacen. Y acá hay un ejemplo concreto de eso. Esto que está acá es un pedazo de CCD, donde cada cuadradito es uno de estos capacitores acoplados de 15 por 15 micrones. Cada uno de esos cuadraditos puede tener una cierta cantidad de carga, que puede ser 0, 1, 2, 10 electrones, no sabemos. Y si medimos una sola vez, este n igual a 1 significa medí una sola vez la carga en cada píxel, el resultado es este histograma. O sea, este histograma dice que hay alrededor de 0, en general, pero yo puedo pensar que a veces hay 1, a veces hay menos 1, 2, menos 2. ¿Por qué negativo? Porque recuerden que mido un voltaje, no mido carga, mido un voltaje que después traduzco en carga, y entonces el error de lectura me hace desconocer con precisión cuánta carga hay en cada uno. Bueno, esto es un CCD convencional. El CCD de las mejores cámaras tiene esta resolución. Ahora, el skipper CCD, que de vuelta es el detector con el que ustedes van a trabajar, permite medir muchas veces la carga en cada píxel, y gracias a ese raíz de n, del que les venimos hablando en varias prácticas, lo que uno logra es esto que van a ver ahora. Midiendo muchas veces cada píxel, empieza a no haber dudas sobre cuántos electrones hay en cada uno de ellos. El resultado final es que tengo completa certeza de que todos estos píxeles están vacíos, y en el único lugar donde hay un electrón es en esta cajita que está acá. Y eso se logra solo gracias a que uno puede medir muchas veces y reducir el ruido de lectura a 0, esencialmente, matando todas las frecuencias que podrían estar interfiriendo en la medición. Bien, dicho eso, entonces, el resultado, que es algo que ustedes tranquilamente podrían obtener con las mediciones que le vamos a dar, es que el ruido con el que uno mide se puede reducir, como ven acá, en escala logarítmica en X y en Y, linealmente con el número de muestras, lo que significa que va como 1 sobre la raíz de n. En particular, solo como un ejemplo, en las mediciones que les vamos a dar, cada píxel se midió 300 veces, lo que permite alcanzar un ruido de lectura de 0,2 electrones.
O sea, pueden distinguir con fracciones de electrón cuántos electrones hay en cada píxel. Está claro que la carga es un entero. O sea, poder distinguir con fracciones de electrón significa que es muy difícil equivocarse si hay 28 o 29, porque puedo resolver con 0,2 electrones cuánto hay en cada uno. Entonces, hasta acá el detector, y para cerrar las ventajas del detector, tengo 2 slides nada más para mostrarles que más allá de lo que ustedes van a hacer en esta práctica, las aplicaciones de detectores que van a usar en estas dos prácticas son muy vastas y muy generales. Yo acá solo comento algunas, pero hay más. Quizás son las más pochocleras las que les estoy mostrando. Una es búsqueda de materia oscura, que como les dije, es la razón por la que se crearon estos detectores en Fermilab en Estados Unidos, y en Berkeley también, trabajando en conjunto, quiero decir. Otra es física de neutrinos, otra es astronomía, y otra es algo que van a estar haciendo algunos de ustedes en estas prácticas, que es Quantum Imaging, que es, bueno, ahora les vamos a contar qué es. Pero un slide sobre esto, para que vean cuál es la capacidad de este detector, usando un solo skipper, que está metido acá adentro, así chiquitito, 2 gramos pesa, en una mina subterránea que hay en Fermilab, a 100 metros bajo tierra. Este experimento compite con experimentos que tienen 1 tonelada de masa para buscar materia oscura, y a pesar de eso gana, en el sentido de que es el detector que en este rango de masas tiene la mayor capacidad para excluir el rango de parámetros en el que puede estar la materia oscura. Después podemos charlar este plot, no quiero ahora usar tiempo para eso, solo decir que el skipper CCD que van a usar es el mismo detector que hoy le pone la mejor cota de exclusión a la búsqueda de materia oscura. Y este paper que está acá está puesto en la bibliografía que estamos armando, que ustedes van a tener por si quieren ver los detalles. Y el otro comentario sobre física de neutrinos es que también estos detectores son los que tienen la mayor sensibilidad para ver procesos de física ultra básica. El neutrino, para los que no, bueno, creo que ninguno hizo estructura 4 a este nivel, pero el neutrino es una partícula que aparece en un montón de reacciones, pero en particular el Sol emite muchos neutrinos, los reactores nucleares emiten muchos neutrinos. Se crea esencialmente cuando un neutrón transforma en protón, algo que sucede todo el tiempo, está pasando en cada átomo, en muchos de los átomos que lo forman ustedes también, y en ese proceso de transformación de neutrón a protón o de protón a neutrón se emite un neutrino o un antineutrino. Bueno, hay un montón de física para aprender con los neutrinos, porque sabemos que el modelo estándar, que es la física que nos mejor describe qué pasa a ese nivel, no está cerrada. En particular el modelo estándar hasta hace poco no incluye la masa de los neutrinos y sabemos que tienen masa. Bueno, estos detectores también se van a usar para eso, y los que quieran saber más sobre eso pueden ir a este experimento, que es un experimento que se está pensando hacer en Argentina, en el reactor nuclear Atucha. Volvemos entonces al skipper. Darío, ahí te preguntaba, alguien preguntaba, digamos, volviendo un poco para atrás, sobre el sigma cero, ¿qué lo determina? Yo, no, o sea, por las el dudas. sigma cero, perdón. El sigma cero este que está acá, lo determina esencialmente la calidad del CCD. O sea, los CCD de uso científico tienen un sigma cero de 2 electrones. O sea que midiendo una sola vez, se equivocan en 2, a veces 1,8, 1,7 electrones. O sea, el sigma cero es el error con el que obtenés cuánta carga hay en cada píxel midiendo una sola vez cada píxel. El sigma es el que podés alcanzar haciendo skipper, midiendo muchas veces. Pero depende esencialmente de la calidad del CCD. Y la calidad del CCD depende de un montón de cuestiones propias del material que uno usa y demás. Pero entonces, para cerrar el tema del detector y pasar propiamente a lo que ustedes pueden hacer, el detector que se usó para tomar las mediciones que les vamos a dar es este que ven acá. Es un detector de 4 por 1000, básicamente 4000 por 1000, o sea, 4 megapíxeles, cada píxel de 15 micrones, tiene 200 micrones de espesor, o sea, son muy finitos, ¿sí? Una resistividad muy alta, una corriente oscura muy baja, o sea, hay que esperar, hay que estar mirando un píxel durante un día entero para que aparezca un electrón por fluctuación térmica. O sea, esencialmente son 0 los electrones en una medición corta que aparecen porque sí, por fluctuación del material. Se los opera a temperatura criogénica entre 120, 140, 160 Kelvin, y el ruido de lectura ya lo discutimos en las diapositivas anteriores. Así es como se ve el sistema, que es un sistema que está, como dije, en este momento en Fermilab. Estamos trayéndolos a la Argentina, pero ahora no hay ninguno acá en la facultad. Y esos detectores, ese detector, el que están viendo ahí, está metido acá adentro, porque además necesita vacío. Es un detector al que podemos acceder desde acá. O sea, desde acá podemos controlar la temperatura, podemos hacer mediciones, podemos apagarlo, prenderlo, decirle cómo mover la carga. O sea, casi todo, salvo alguna modificación mecánica, se puede hacer desde
desde acá. Yo trabajo haciendo eso desde acá, digamos, no necesito estar ahí para hacer los cambios. Entonces, lo que resulta cuando uno toma una imagen con estos detectores es esto que ven acá. Esta es una foto tomada con esa cámara, si quieren pensarlo como una cámara. Cada uno de estos puntitos que ven acá, uno podría decir, bueno, en principio, un puntito con mucha carga, como este que se ve acá, es una partícula alfa, una partícula alfa es el núcleo del helio, 2 protones y 2 neutrones. Cuando pegan contra el CCD generan un montón de partículas. Pero también ve los muones. Esta rayita que está por acá, esta que está por acá, esta que está por acá, esta que está por acá, son los muones que atraviesan la cámara y generan electrones, igual que podría uno mirar muones con una cámara de niebla, donde no se generan electrones exactamente, sino que uno mira cómo condensa el isopropílico sobresaturado, por ejemplo, que es lo que se suele utilizar. Pero miren esta otra imagen donde se ve mejor. Esto que pasa de una punta a la otra es un muón que atravesó la cámara. Y entonces quedó registrado ahí como uno de estos muones que todo el tiempo nos están atravesando, generó carga en la cámara. Y todas las otras líneas ultra rectas que ven son muones. Son ultra rectas porque los muones tienen 2, 3, 4 gigaelectronvolt de energía, con lo cual se llevan puesto a los electrones y no se desvían, ¿sí? Es un camión contra un mosquito en términos de su energía o su momento. Y además tiene 200 veces más masa que el electrón. Es muy parecido al electrón en todo, menos en eso, y en que decae. En 2,2 microsegundos el muón se desintegra en otras partículas. Pero bueno, además hay puntitos. ¿Ven esos puntitos chiquititos que están ahí? Bueno, esos puntitos son eventos, eventualmente de un electrón, que podría ser corriente oscura, o podría ser que materia oscura pasó por el detector y generó un electrón, es la forma de buscar materia oscura, o que un neutrino hizo eso, o que un fotón de la cámara generó un electrón ahí. Entonces nosotros vamos a trabajar con fotones visibles, o mejor dicho, infrarrojos, y fotones X, pero con estos detectores que, como ven, pueden ver un montón de cosas: electrones, muones, neutrinos, eventual materia oscura. Bien, hasta ahí el detector. ¿Sí? O sea, esta descripción es como una de las dos prácticas, de eso se trata el detector con el que se hicieron las mediciones, y ahora les voy a contar en 4 slides en cada una, qué es lo que se puede hacer con las mediciones que tenemos para ofrecerles. Una de las mediciones tienen que ver con exponer este detector a la luz de un LED, y ver qué pasa cuando los píxeles de esos detectores se llenan de carga. Entonces, lo que uno espera es que la cantidad de electrones que se formen en cada píxel dependa de cuánto tiempo estuvo prendido el LED, porque cada fotón que llega y pega en ese capacitor genera 1 electrón, 2 eventualmente. Estos fotones en general generan solo 1, pero si uno deja mucho tiempo la luz prendida, se generan un montón de electrones en esos pozos de potencial, y después los podemos ir a leer. Bueno, hacer esto con diferente tiempo de exposición permite poblar ese CCD con diferente número de electrones por píxel. ¿Para qué queremos hacer eso? Porque el resultado va a ser que si nosotros le preguntamos al CCD cuánta carga hay en cada píxel, el CCD mide en estas unidades que se llaman ADU, de otra cosa que discutimos bastante, es Analogical to Digital Units. Eso significa unidades del conversor analógico digital, del que hablamos bastante, ¿no? O sea, el CCD tiene un conversor analógico digital, o por lo menos está asociado con uno, que lo que dice es, bueno, el voltaje analógico que tenés se corresponde con esta cantidad de unidades digitales. Ahora, uno acá no ve nada, pero si hace zoom, puede darse cuenta que este detector efectivamente está contando electrones de a uno, porque si uno mira acá lo que está pasando y lo pasa a electrones con una calibración, encuentra que esta es la cantidad de píxeles vacíos, esta es la cantidad de píxeles que tienen un electrón, esta es la cantidad de píxeles que tienen 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y no solo pueden hacer eso en el rango de muy poca ocupancia, es decir, que hay pocos electrones por píxel, sino que también pueden hacer eso en zonas donde hay 1500 electrones, como los que producen los rayos X de una fuente radiactiva, que es la otra práctica especial. Entonces, una de las cosas que pueden hacer todos los grupos que trabajen con esto es contar electrones de a uno, usando estas mediciones. La otra cosa que uno puede hacer es tirarle fotones, pero no fotones de un LED, sino los fotones que son rayos X que provienen de una fuente radiactiva, que pusimos frente a ese detector, que es una fuente de hierro 55. El hierro 55 es uno de los tantos elementos radioactivos que hay en la naturaleza, que lo que hace es agarrar un electrón del orbital y chupárselo el núcleo. Cuando un electrón del orbital se combina con un protón del núcleo, además de que ahí hay un proceso en el núcleo, ¿no? Protón con electrón dan un neutrón, cambia el elemento, porque deja de haber un protón en el núcleo, pero en la nube electrónica falta un electrón. Entonces se reacomodan los electrones de la nube y el resultado es sobra energía. Esa energía de sobra es un rayo X que se emite.
En este caso es un rayo X que tiene 6 kiloelectronvolt de energía, y cuando pega contra el CCD produce 1500 electrones. Bueno, esto es algo que también van a poder hacer, que es levantar el histograma de carga producido por esos fotones X que sobrevienen del decaimiento radioactivo del hierro, y contando esto van a poder medir con la mejor resolución que existe hoy cuánta carga se genera con esa energía. Pero saber cuánta carga genera un electrón, un fotón, perdón, cuya energía conocemos con muchísima precisión, lo que nos permite es calcular el objetivo al que le da título a esta práctica, que es cuál es la energía que hace falta para crear un par electrón hueco. No puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene ese número? Se entiende cómo, ¿no? O sea, tengo la energía y sé cuántos electrones produjo, divido energía por número de electrones y ya sé cuánta energía necesito para crear un par de electrón hueco, o sea, generar un electrón en el material. Bueno, ese número entra en juego en todas las mediciones que les estuve contando. O sea, si uno busca materia oscura y tiene una señal y quiere saber cuál es la masa de la partícula de materia oscura que generó esa señal, necesita este número. Porque este número es el que le dice, dado lo que viste en el CCD, cuál era la energía que traía la partícula. Lo mismo si uno está midiendo neutrinos o lo que sea que uno esté haciendo, necesita la conversión entre carga generada y energía que generó esa carga. Esa es la importancia de este número. Y el otro número que pueden medir es la relación entre la varianza de estos picos y la carga media de estos picos. O la relación entre esos números se llama factor de Fano, y mide básicamente cuán bueno es el detector para ver una energía determinada. Como ven, ese pico tiene un ancho, sin embargo la energía de estos X es siempre la misma. Entonces uno podría preguntarse, si los fotones tienen siempre la misma energía, ¿por qué el número de electrones que se generan no es siempre el mismo? Ruido de lectura no es, porque puedo medir electrones literalmente de a uno. Así que lo que está pasando es que no siempre un mismo fotón X genera el mismo número de electrones. Esas fluctuaciones son producto de que parte de la energía que transfiere el fotón se va en fonones de la red cristalina. Esa energía que se lleva a la red cristalina no genera electrones, y entonces uno a veces gana, a veces pierde, y eso hace la fluctuación que uno está viendo ahí. Bueno, caracterizar ese número es medir lo que se llama factor de Fano. Bueno, estos son resultados que ustedes van a poder ver en este paper que les vamos a compartir para que vean el detalle. Es un paper que todavía no está publicado, es un paper que está en revisión en una revista. O sea, los datos que van a usar son datos de hoy, ¿no? No son todavía públicos en la revista en la que fueron enviados. Bueno, actividades sugeridas. Paso rápido por esto porque no sé cuánto tiempo vamos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasó desde que empecé a hablar? Son y 43, me parece que debemos haber empezado y cuarto más o menos. O sea, media hora más o menos. Ok, 25 en 15, creo que comento lo que falta y metemos los dos temas en 20, que era el plan. Entonces, actividades sugeridas. Todas las prácticas que les vamos a acercar tienen actividades sugeridas. ¿Por qué? Hacer todo lo que les estamos proponiendo es, yo creo que imposible en el tiempo que tienen, pero muchas de las cosas que están sugeridas acá sí las van a poder abordar y sí las van a poder estudiar y van a poder entender de qué trata y van a poder obtener resultados cuantitativos, como los que les acabo de mostrar. Una es utilizar las imágenes que se obtuvieron al exponer a estos fotones para mostrar que realmente con estos detectores se pueden contar electrones literalmente de a uno. O sea, contar electrones de a uno usando fotones visibles. El otro es calibrar en forma absoluta el detector, o sea, ver cuál es, sin un estándar, sin un patrón, cuál es la relación entre eso que mide el CCD y el número de electrones que hay ahí. Usar rayos X, como les conté recién, para ver cuál es la energía de creación de electrón hueco, que es el número que les dije, es la moneda de intercambio cuando uno quiere saber, bueno, observé esto, a cuánta masa de materia oscura o de un neutrino corresponde, o a qué energía de un fotón también, ¿no? Cuánta energía tenía el fotón X si generó estos electrones, o el fotón es visible, es infrarrojo, en qué rango está, bueno, depende de ese número. Y también, mirando la distribución de carga, pueden medir el factor de Fano, que recién les conté de qué se trataba. Otras cosas que pueden hacer es estudiar el detector en sí. Recién Gabriel preguntaba, ¿puede pasar que la carga se sume con otra? Bueno, sí, se puede pasar, y uno puede identificar zonas donde eso pasa más seguido, y estudiar si hay una correlación entre el número de veces que aparece un solo electrón y el número de veces que hay esta ineficiencia en la transferencia de carga. Bueno, resulta que sí hay correlación, y entender esa relación ayuda a mejorar el problema, y mejorar el problema significa mejorar la capacidad de ver cualquier otra partícula, ¿no? Porque uno podría confundir ese problema con una partícula nueva. Después uno puede cuantificar qué importancia tiene agarrar a los datos y aplicarles cortes de calidad. El corte de calidad es básicamente decir
Bueno, a los que tengan esta condición no los voy a incluir en mi análisis porque sé que tienen problemas. Bueno, en ese artículo están descritos con bastante detalle los cortes de calidad que se usaron y ustedes pueden analizar la importancia de cada uno. Otra cosa que se puede hacer, estas mediciones, hay mediciones hechas a diferentes temperaturas, podemos cambiar la temperatura desde acá y medir de vuelta si hiciera falta, y con esas temperaturas cambian los efectos de corriente oscura, por ejemplo, del detector. O sea, estos electrones que se forman espontáneamente por un proceso térmico. Bueno, uno puede tratar de entender cómo depende el número de electrones que se generan espontáneamente en función de la temperatura del detector. Y uno podría jugar a decir con estas imágenes, bueno, si estos eventos de un electrón fueran materia oscura, ¿cuál es la cota que le puedo poner a eso? Digo jugar a porque las mediciones que le vamos a dar son mediciones hechas en superficie, no ni 100 ni 2000 metros bajo tierra, como están los CCD que se usan para eso, así que no serían resultados competitivos, ¿sí? No les estamos ofreciendo poner cotas a la materia oscura, solo enterarse a través de estas mediciones cómo son esas mediciones. Ese es un experimento. Y el otro experimento, también usando el mismo detector, pero como van a ver, con una física totalmente diferente, es estudiar el proceso que se conoce como conversión espontánea paramétrica descendente. En todos los papers aparece como SPDC, de Spontaneous Parametric Down Conversion. Nosotros les vamos a acercar artículos de eso para que se quiera interiorizar más. Es algo analíticamente complicado de seguir, pero quien quiere, por supuesto, tenemos a Richie, que es experto en esto, para saber con mucho detalle de qué se trata este proceso, pero lo más importante es que tampoco les asuste eso, porque en realidad para hacer la práctica solo tienen que entender que cuando un fotón de un láser, que en este caso es un láser de 405 nanómetros, impacta en un cristal birrefringente, no sé si de física 2 todos se acuerdan de qué se trata eso, pero lo importante es que es un medio no lineal, y en un medio no lineal, cuando un láser, en este caso, como dije, fue con un láser de 405 nanómetros, interactúa con ese material, hay una probabilidad no nula, aunque muy chica, del orden de 10 a la menos 8 en este experimento, menos 9 a veces, de que ese fotón decaiga, lo digo con el lenguaje de partículas, ¿no? Que es una partícula decae en otras. Bueno, es un fotón que decae en otros dos fotones. O sea, espontáneamente, de ahí el nombre, un fotón se transforma en dos, pero con, obviamente, respetando las leyes de la física. Entonces esos dos fotones están correlacionados en el sentido de que si yo sé cuánta energía se llevó uno, sé cuánta se llevó el otro, porque sé cuánta energía traía el que los generó. Entonces, si uno se lleva la mitad de la energía, el otro también tiene la mitad de la energía, porque no se crea ni destruye energía en el proceso. Y no solo eso, sino que si sé el ángulo con el que salió un fotón, sé el ángulo con el que salió el otro. Entonces, ¿no? Por conservación del momento. Entonces, la conservación de energía del momento, básicamente nos dice que si nosotros medimos un fotón, sabemos del otro que no medimos cuál es su energía y su ángulo. Y eso es súper poderoso para un montón de aplicaciones, de las que acá solo voy a contar una o dos, pero hay infinitas aplicaciones súper interesantes que vienen de la mano de esto que en general entra dentro de lo que uno llama quantum imaging, o sea, hacer imaging con un proceso cuántico como es la generación espontánea de fotones, pero esa correlación entre los fotones es básicamente lo que nos ofrece información de uno que no medimos, midiendo al otro. O sea, los compañeros, estos fotones que se llaman gemelos a veces también, están entrelazados en algún sentido. La verdad, entrelazados significa más que lo que hace falta decir acá, con correlacionados estamos bien. Bueno, el sistema que se usó para eso es este que está acá, está puesto frente al mismo detector que ya describí. Esta caja que ven acá es la misma que antes mostré de frente, es el mismo detector en donde se midieron el factor de Fano y la energía de creación de electrón hueco, pero la diferencia es que ahora, delante del detector, hay puesto un sistema, que es este que ven acá, que ahora van a ver desde arriba, que es básicamente una cajita que genera fotones entrelazados. ¿Cómo hace eso? Bueno, hay un láser, el láser rebota en dos espejos, pasa por un cristal birrefringente, que en este caso se llama BBO, es uno de los que más se usa para esto, y hasta acá el fotón era azul, tenía 405 nanómetros, a partir de este cristal, mediante este proceso, uno de cada 10 a la 8 de esos fotones se divide en dos, uno de 810 y el otro de 810 nanómetros. No tienen el doble de longitud de onda, porque tienen la mitad de la energía, es decir, la mitad de la frecuencia. Y esos dos fotones tienen esta propiedad hermosa de que si conozco lo que le pasa a uno, sé lo que le pasa al otro. Ahora, esos dos fotones, déjenme decir esto, tienen, al estar correlacionados en energía y en momento,
el ángulo con el que sale uno tiene que ser el ángulo con el que sale el otro, si la energía que tiene uno es la misma que tiene el otro, ¿no? Para fotones que son justo la mitad de la energía del original, entonces el ángulo es justo igual al del otro, solo que sale a 180 grados. La proyección sobre el CCD, que es lo que ustedes van a ver en las imágenes, de esos conos por la simetría de revolución que tiene el problema, ¿no? Sobre el CCD genera estos anillos que están viendo acá. Estos anillos que ven son imágenes tomadas con un skipper CCD de los fotones entrelazados producidos por SPDC. Entonces, esta imagen básicamente lo que está diciendo es que si hay un fotón de este lado, hay un fotón del otro. Si hay un fotón acá abajo, hay uno del otro. Por supuesto, esto es física experimental, eso que acabo de decir es de manual, y en realidad no es exactamente así. Porque hay un montón de razones por las cuales un fotón puede haber sido exitoso en llegar y su compañero, aunque se haya creado, quizás no llegó hasta el detector. Y eso hace que uno pierda correlación, y es una de las cosas que se pueden cuantificar. Solo les voy a mostrar esto rápidamente, y es que si este es el anillo de fotones entrelazados, y uno mira cuántos fotones llegaron a este cuadradito, y cuántos fotones llegaron a este otro, esta imagen es la misma que la de arriba. Solo que cuento cuántos fotones llegaron acá, y cuántos fotones llegaron acá arriba. El número de fotones que llegó acá en 100 imágenes me permitió generar este histograma. O sea, este histograma es haber puesto imagen por imagen, haber contado cuántos fotones llegaron acá, y haber hecho un histograma, con esas 100 mediciones. O sea, es el número de fotones en 100 imágenes dentro de este cuadradito. Y este es el número de fotones en 100 imágenes dentro de este otro cuadradito. El tercero es, para cada una de las imágenes, de esas 100 que usamos, la diferencia entre cuántos fotones llegaron acá y cuántos fotones llegaron acá. Bueno, el número de fotones que llega acá y el número de fotones que llega acá, o sea, acá y acá, no tiene ninguna correlación, porque la correlación espacial acá, como ya discutimos, está con los que están diametralmente opuestos. Por lo tanto, esta es una variable aleatoria independiente de esta otra, y fluctúan independientemente, con lo cual si uno toma la diferencia, la fluctuación es más grande, y eso lo saben desde el Labo 1, el error de la suma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del error de cada una de las cosas que sumé. El error de la resta es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las cosas que resté. Sin embargo, eso es verdad cuando no hay correlación. Como estos fotones están correlacionados, si uno en lugar de mirar acá y acá, mira acá y enfrente, el resultado es este que ven acá. Este fluctúa como quiere, este fluctúa parece que como quiere, pero cuando miramos la diferencia no fluctúa más que la suma, ni que la resta. Fluctúa mucho menos, porque en realidad cada vez que este se fue para arriba en el número de fotones, el de enfrente también. ¿Por qué? Porque llegaron fotones gemelos, porque cada vez que llegaba un fotón acá, llegaba uno enfrente, y entonces la diferencia es prácticamente cero, porque las fluctuaciones son muy, muy chicas. Esto es prueba de que esos fotones están correlacionados. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque no... Es solo para contarles que uno puede hacer esa cuenta de una forma mucho más robusta y mirar la correlación angular alrededor de todo el anillo, y el resultado también es que a 180 grados, este eje es el ángulo en grados, a 180 grados la correlación tiene un pico que no tiene en cualquier otro ángulo. O sea que efectivamente esos fotones están saliendo en pares, de modo tal que cuando sale uno para un lado, a 180 grados sale el otro, y la energía que tiene uno es la energía que tiene el otro. Y la razón por la que estos fotones son interesantes, una de las razones, hay un montón, es, por ejemplo, esta que está acá. Si uno agarrara, imagínense que, de vuelta, viene el láser, le pega al cristal, y tengo fotones que salen para este lado y fotones que salen para el otro. Con esta propiedad, en la que si sé que acá hay un fotón, sé que hubo uno enfrente, estoy seguro de eso, y además sé que la energía de este fotón es la misma que la del frente, que el ángulo de este fotón es el mismo, salvo por un cambio en pi. Entonces, imagínense que este fotón lo hacemos pasar por un objeto y al otro lo hacemos pasar de largo hacia el CCD. Cada vez que llega un fotón acá, yo sé que hubo un fotón enfrente. Entonces, saber que pasó un fotón por enfrente elimina una de las principales contribuciones al ruido que uno tiene cuando mide un objeto, cuando hace imaging de un objeto, ya sea que le mide la absorción, la transmitancia o alguna propiedad de este objeto que está acá. ¿Cuál es la principal contribución que uno clásicamente no puede reducir? Es cuántos fotones tiré. Si uno prende una lamparita, el número de fotones que tiré depende de cuánto tiempo está prendida la lamparita, pero es una variable aleatoria con distribución poissoniana. Y fluctúa Poisson. Eso significa que si tiro 100 fotones, el sigma es 10, porque el sigma de una distribución poissoniana es la raíz cuadrada del número medio. Entonces, tiro 100, fluctúa a 10. Eso significa que si tiré 100, tengo que decir que tiré 100 más menos 10. Pero ese más menos 10 en el número de fotones que tiré se traduce en básicamente una falta de resolución
en la cantidad que quiera medir. Por ejemplo, la absorbancia, o sea, cuántos fotones pasan y cuántos no. Pero resulta que si uso un fotón entrelazado con ese, y yo sé que siempre que hubo un fotón acá, hubo uno del otro lado, cuento cuántos fotones llegaron acá, y contando cuántos fotones llegaron acá, sé exactamente cuántos fotones pasaron por el otro lado. Y saber exactamente eso me reduce a cero eventualmente, en el mejor de los casos, el ruido de disparo se llama, el shot noise, que viene de la naturaleza estadística de los fotones clásicos. Entonces, usar fotones que están cuánticamente correlacionados permite reducir drásticamente ese ruido de disparo, que se traduce en una mejor calidad de la imagen, por ejemplo. Esta es una de muchas aplicaciones, y pueden empezar a imaginar cuántas cosas se pueden hacer teniendo a alguien que me avisa que del otro lado hay un fotón sin necesidad de ir a medirlo, y que me dice con qué ángulo pasó ese fotón. Hay una de las aplicaciones que se llama Ghost Imaging, que es hacer como imagen de un fantasma, por esto de que uno no está haciendo lo que hacemos todos los días, que es tirar luz y ver cómo rebota, sino que le tiro luz a ese objeto, pero en paralelo tiro luz hacia otro lado, con la certeza de que cada vez que salió un fotón hacia un lado, salió un fotón hacia el otro. Y mirando los fotones que salieron hacia el lado donde yo tengo el detector, puedo saber qué pasó con los fotones que atravesaron ese objeto que yo no estoy mirando, sino que estoy bombardeando con fotones correlacionados con los que miro. Bueno, hay un montón de cosas para decir de esto. Richie armó un apuntecito complementario de la práctica que tiene un montón de información relevante para que se vayan familiarizando con este proceso y entender también qué aplicaciones tiene, porque nuestra idea con esto es que se familiaricen con los detectores, con la técnica, pero que abran la cabeza y que miren bien grande todo lo que se puede hacer con esta tecnología, que no miren así, que tengan un panorama bien amplio de las aplicaciones que cada una de las cosas que les vamos a contar tienen. Bueno, ¿qué pueden hacer? Y cierro con esto. Con esto pueden, primero, desarrollar una herramienta que les permita medir el nivel de correlación entre las imágenes, ¿no? O sea, eso lo pueden hacer con las imágenes que tienen. Después pueden utilizar información de las mediciones para ver si es lineal la relación entre el número de fotones que llegan y el número de electrones. Es bastante lineal, pero no es perfectamente lineal, y eso importa. Después pueden determinar el nivel de ruido que tienen por píxel, para ver si ese ruido compite con las fluctuaciones que quieren ver. Es decir, ¿cuándo me preocupa que haya mucho ruido? Cuando yo quiero ver algo que es más chico que el ruido que tengo. Bueno, ¿en qué régimen eso importa? Y entonces, ¿en qué régimen tiene utilidad usar fotones entrelazados o correlacionados para todo lo que hacemos con correlación alcance? Medir la corriente oscura del detector, o sea, medir cuántos electrones aparecen espontáneamente por un cambio en la temperatura, y eso se puede hacer para diferentes temperaturas. Pueden hacer una herramienta que les permita medir el radio del anillo y evaluar imágenes sintéticas. Tenemos programas que generan estos anillos por Monte Carlo y le podemos poner la correlación que querramos. Entonces ustedes van a poder, si hacen un programita que mida la correlación, testear el programa con imágenes especialmente hechas con la correlación que uno quiere. No solo las experimentales, que son mucho más difíciles de analizar. Determinar el nivel de correlación entre dos regiones diametralmente opuestas, que es básicamente, pero con imágenes reales ahora, que es básicamente lo que les mostré en la presentación, cuando les mostraba que se reducía la variabilidad que tenía el número de electrones que llegaban por la correlación de los fotones. Pueden explicar qué diferencias hay respecto de la correlación ideal, culpa de un montón de cosas que le pasan a los fotones. O sea, el fotón, para llegar al detector tiene que pasar por un montón de elementos ópticos, y en cada uno de ellos tiene una probabilidad chica, pero no nula ni siquiera despreciable, de rebotar, de reflejarse en el vidrio que separa, por ejemplo, la cámara de vacío donde está el detector con el lugar donde está el láser. Esa reflexión podría afectar a un fotón y no al otro, y entonces de esos fotones que nosotros decimos siempre que hay uno y hay otro, bueno, sí, pero no llegaron los dos al detector. Uno ve un fotón y no tiene su compañero del otro lado, y eso hace que uno pierda correlación. Y también quienes hagan esto, si están interesados en lo que estaba contando, las mismas imágenes permiten usar estas mediciones para entender cómo, contando electrones de a uno, uno puede ponerle cotas a otras interacciones que podrían estar ocurriendo en ese detector y que sin embargo uno no está estudiando. O sea, hay formas de buscar materia oscura usando el proceso de Spontaneous Magnetic Ion Conversion. O sea, acá se mezcla todo con todo, pero no es la idea de la práctica, ¿sí? La práctica es que ustedes se enfoquen en una cosa y aprendan bien eso, pero sin perder el panorama amplio de todo lo que se puede hacer con esta tecnología. Eso es todo lo que tenía para contarles. Hay un montón de detalles que no estamos dando y que vamos a ir dando de a poquito conforme avancen las clases y las consultas. Bueno, buenísimo.
No sé si por ahí quieren preguntar alguna cosita así general, igual, eso, a ver, para los grupos que les toquen hacer esta práctica, un montón de tiempo después para preguntar cosas, pero si alguien tiene alguna pregunta que le quedó, antes de que pasemos a la siguiente, este es el momento. Como dijo Darío, o sea, sí. No, yo quería, digamos, reforzar un concepto que era que la práctica en sí, si se quiere, lo que uno tiene que hacer es analizar imágenes y correlaciones en esas imágenes digamos, contar eventos o hacer histogramas. O sea, uno lo puede poner fríamente así. Digamos, como contexto para atrás y para adelante hay muchísima información que ustedes en principio no necesitan, pero también está bueno que, digamos, que manejen un poco hay que dosificar un poco la curiosidad en esas cosas, ¿no? Porque está buenísimo, o sea, justamente lo que no quiero decir es no miren eso, pero mírenlo, pero también no se mareen con todo lo que está atrás y lo que viene por delante de eso, todo lo que implica y todo lo que está en el fondo. Para todo eso nosotros vamos a tratar de dar o material y charlarlo con ustedes. Yo no soy experto en este tipo de detectores, el que es el experto es Darío, yo, digamos, de lo que conozco es de los procesos que están por detrás. Y bueno, en algún momento diríamos, bueno, basta de esto, o sea, es muy complicado, le damos una vuelta más, o digamos, hasta ahora, digamos, interpretémoslo como esto y dejémoslo como una cosa que uno no conoce ahora, y vamos a hacer experimentos. Pero digamos, hay no solo para esta práctica, para las dos que contó Darío, sino para todas las que vienen, también hay como muchísimo contexto. Pero bueno, en algún momento hay que cortarlo.